chicos. A ver si me escuchan, por favor, me avisan. Buen día, profe. Buen día, Ahí doctor. estamos. Vamos. Bien. Bueno, eh, antes que nada, buenos días a todos. Ustedes saben que cualquier duda que tengan me van parando y van interrumpiendo un segundito. Y vamos a ir subsanando las dudas que surjan, ¿sí? El tema que nos reúne o nos convoca hoy es enfermedades gingivales y periodontales. Respecto eh, a estas enfermedades o a este grupo de enfermedades, es importante que las conozcan porque es algo que vamos a ver en el consultorio día a día, ¿sí? O sea, es algo que nosotros vamos a tener con lo que trabajar todos los días. Mínimo una gingivitis y algo un poco más complejo van a ser lo que serían las periodontitis, las enfermedades periodontales, en las cuales son una causa de extracción de las piezas dentarias luego de caries, ¿sí? Y en los países más desarrollados es la primer causa de extracción de las piezas dentarias, ¿sí? En este caso es no porque tenga alguna enfermedad del diente en sí, sino todo el tejido de soporte. Estamos hablando de lo que es el periodonto. Entonces, como tal, es importante conocer, en este caso vamos a ver tanto clínica como la parte histológica, para que después ustedes puedan, de acuerdo al paciente que les vaya llegando al consultorio, ir subsanando y viendo cuál va a ser la terapia más efectiva para estos casos particulares. Lo que sí hay muchos factores que van a modificar, o sea, nosotros vamos a tener eh, una base eh, de salud sobre la cual la presencia de placa puede desencadenar estas enfermedades, o bien hay factores que son extrínsecos, es decir, que no son los propios, digamos, del organismo, como puede ser una radiación, como puede ser medicamentos, que van a condicionar o que van a propiciar a que se desarrollen estas enfermedades. Es importante que primero nosotros veamos, ustedes ven el puntero mío, la Sí, flechita, profe. digamos, ¿sí? Bien. Entonces, es importante hacer un repaso, pero esto lo hago a modo genérico porque siempre estoy viendo que falta por ahí un repaso de lo que es lo normal, pero es importante saber eso, o sea, reconocer qué es lo normal para después saber qué es lo que está alterado, qué es lo que está en enfermedad, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que nosotros vamos a tener, en principio, nuestra mucosa, ¿sí? Que va a abarcar todo lo que es el fondo del surco, ¿sí? Y esta mucosa que va a tener un tejido que no es queratinizado, o sea, que es un epitelio plano, estratificado, no queratinizado, por eso ustedes van a ver que en esta zona se traslucen los vasos sanguíneos, ¿sí? Van a ver como que es más rojo, ustedes estiran el labio del paciente y van a ver la translucidez. Por otro lado, hay más cantidad de fibras elásticas, por lo que permite, al momento de hacerle estirar o la abulsión del labio, que puedan estirar en esta zona. Y sin embargo, en lo que ya es la mucosa o la encía queratinizada, si lo que es encía en sí, vamos a ver que estas fibras, hay más tejido conjuntivo denso, es decir, vamos a tener más fibras de colágeno y que están insertas al hueso, que eso es lo que le da el aspecto puntillado o cáscara de naranja, ¿sí? Y luego vamos a tener lo que es la encía libre o marginal, que está bien adyacente, que nos va a formar acá en esta imagen, ven, lo que va a ser el surco.
¿sí? Bien adyacente hacia la pieza dentaria. Que este surco es importante que siempre esté limpio, que no tenga presencia de placa, porque es lo que va a traer luego la formación de, en principio, una gingivitis. Entonces, entender esa histología, hacemos un repaso, nosotros vamos a tener bien hacia la pieza dentaria, que estaría de este lado, vamos a ver el contacto, va a estar ¿qué cosa? ¿Qué sería esto? Que estoy marcando acá con la flecha. El epitelio de ¿Alguien unión. no importa que si se equivocan, pero por lo menos digan a ver si estamos bien o no. Acá en esta zona, ¿qué se ve? El epitelio de unión, profe. Bien, el epitelio de unión es bien acá adyacente. Todo esto sería el epitelio del surco y bien esto, como decía la compañera, es el epitelio de unión, ¿sí? Que está adyacente a lo que sería el esmalte, ¿sí? Todo esto vamos a tener el epitelio del surco y el epitelio de unión, ¿sí? Em, este epitelio va a estar, digamos, por unos enlaces no covalentes, sino unos enlaces más de tensión por las cargas, va a estar adherido a nuestro esmalte, ¿sí? Y es lo que ustedes cuando ponen la sonda periodontal luego logran penetrar. Siempre que ustedes trabajen o que estén colocando la sonda sobre el epitelio de unión, no va a haber un sangrado. Ahora, si esa epitelio unión está con algún proceso inflamatorio, ahí sí va a haber sangrado, ¿sí? Pero en principio, el epitelio, como no tiene una irrigación, no tendría sangrado. Entonces ahí nosotros tenemos nuestra profundidad de sondaje entre 1 y 3 milímetros de acuerdo al espacio donde estén trabajando, ¿sí? Bueno, acá vamos a ver hacia la parte externa, lo que sería la vertiente externa del surco, de la papila, ¿sí? Lo que va a ser la encía libre. Y luego la que va a estar en relación al hueso, ¿sí? Que va a ser la encía adherida. Fíjense otra cosa, cómo está esquematizado acá la unión del epitelio con el conjuntivo, que hay la formación de las redes de cresta, es decir, las elongaciones del epitelio hacia el conectivo, ¿sí? En todo este epitelio que está adherido, es como más fibroso, entonces vamos a tener esa presencia. No así hacia la vertiente interna, ¿sí? Que se ve como una unión más lisa o más neta. ¿Estamos? Esto es un esquema, esto es lo que vemos clínicamente y esto es lo que vemos en la histología. Fíjense acá, esto que he preparado es diente por Desgaste. diente, no, Por desgaste no. descalcificación. Por descalcificación. ¿Sí? Fíjense que acá lo que pasa es que se descalcifica la pieza dentaria, ¿sí? Se hace la inclusión en parafina y luego se colorea. Entonces, ahí lo que necesitamos, acá lo que se hace es esta técnica por descalcificación para ver justamente esto, el tejido blando. Vamos a ver lo que es pulpa y en este caso lo que queremos ver es el ligamento periodontal. ¿Sí? Aprecian acá, fíjense cómo se puede observar alrededor o bordeando las piezas dentarias todo lo que es el ligamento periodontal. ¿Sí? Esto es normal. Vemos ahí, fíjense cómo se ven las papilas interdentales, ¿sí? Y lo que no vemos acá que es que se pierde. La corona. Sí, pero ¿qué tejido sería lo que no se ve? El esmalte. El esmalte. Muy bien. Entonces, como es más del 95% de tejido inorgánico, por eso no se ve. ¿Estamos? Acá lo que estamos viendo es la clasificación. Nosotros vamos a tener eh, una nueva clasificación que se realizó para eh, coordinar o agrupar
las entidades que comprenden a lo que sería la enfermedad, tanto gingival como periodontal. Y se las relaciona porque en principio sería una la desencadenante de la otra. Muchas veces una gingivitis es lo que, si persiste la placa, va a evolucionar o transformarse en una enfermedad periodontal. ¿Sí? Y la nueva clasificación lo que nos da un concepto es de lo que es salud gingival y periodontal, que antes en la clasificación de enfermedades periodontales no se incluía. Eh, Esta nueva idea simplemente es para aclarar cuál es lo que es un periodonto sano y una gingiva sana, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener una gingiva sana cuando tenemos una encía firme, que no hay sangrado, ¿sí? Que tenemos el aspecto en cáscara de naranja. El color tipo rosa coral puede verse alterado porque si es un paciente que tiene de tez negra, ¿sí? O morenos, tienen a veces pigmentaciones que no son de un color rosa coral. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Porque hay veces que consultan, doctor, acá este paciente tiene algo, y no, hay que ver que simplemente son pigmentaciones por melanina que estarían en condiciones normales según el paciente, ¿sí? Luego vamos a tener lo que es la gingivitis que está relacionada, perdón, inducida por el biofilm, ¿sí? Hablamos de biofilm, nos referimos a la placa bacteriana, ¿sí? Y aquellas que no están inducidas por el biofilm. Entonces, ahí vamos a tener que hay algunas que están modificadas por fármacos, hay modificadas por factores nutricionales, ¿sí? Como la deficiencia del ácido ascórbico, la vitamina C. Entonces, van a desencadenar alteraciones en el tejido conjuntivo que propician la inflamación de la encía. Así también vamos a ver enfermedades periodontales como manifestación de enfermedades sistémicas. Por ejemplo, cuando tenemos pacientes que tienen diabetes, cuando tenemos pacientes con patologías como las leucemias, ¿sí? Tienen como una manifestación a nivel gingivo-periodontal, ¿sí? Dentro de las formas de periodontitis, además de estas periodontitis como manifestación de enfermedades sistémicas, hay que recordar lo que serían las periodontitis, que serían las inflamaciones y procesos que comprometen con formación de bolsa, una profundización patológica del surco, que puede ser aguda o crónica, y las enfermedades periodontales necrotizantes, que como su nombre lo indica, se produce la necrosis, ¿sí? Es decir, la muerte abrupta de una porción, en este caso del periodonto. ¿Hay otras alteraciones que pueden afectar al periodonto? Sí, vamos a tener enfermedades, trastornos sistémicos que afectan al tejido de soporte, a los abscesos periodontales y lesiones endoperidontales. Ahora vamos a ver los casos de eso. Deformidades o alteraciones mucogingivales, el trauma oclusal, ¿sí? O las fuerzas oclusales traumáticas, y factores relacionados a lo que serían las prótesis dentales. Todo esto, o sea, nosotros vamos a ver que son entidades que pueden afectar al periodonto. En el caso del trauma oclusal, nosotros vamos a ver que el trauma oclusal se generaría una sobrecarga de fuerzas o cuando las fuerzas no caen de forma correcta sobre una pieza dentaria. Pueden ser eh, porque el paciente ya nace así o a veces por obturaciones mal hechas o coronas mal, piezas dentarias que no están correctamente rehabilitadas en su oclusión. Entonces, esto acarrea que se sobrecarga a la pieza dentaria antagonista y a la pieza dentaria restaurada en sí, generando, digamos, tensiones que van a eh, generar fuerzas, en este caso traumáticas, ¿sí? Es decir, fuerzas lesivas, que van a repercutir muchas veces en principio dolor, ¿sí? El paciente siente como que tiene un dolor en la pieza dentaria o tiene dolor en la pieza dentaria vecina y genera también, si persiste esto, puede generar reabsorciones, ¿sí? O sea, se va a generar una reabsorción ósea.
Otra entidad, digamos, dentro de esta clasificación que es importante es reconocer también las enfermedades periimplantarias. Nosotros, así como hay inflamación de los tejidos que soportan a la pieza dentaria, también el tejido que soporta el implante dental puede sufrir estas mismas, eh, estos mismos procesos inflamatorios. Entonces vamos a tener en un principio lo que es la salud periimplantar, la mucositis periimplantar, la periimplantitis, ¿sí? Y luego vamos a tener otras deficiencias periimplantares de tejidos duros y blandos. Pero en principio, saber o reconocer que tanto la pieza dentaria como el tejido periimplantario, perdón, que el tejido periimplantario puede sufrir estas enfermedades. Como vemos acá, van a ver que tenemos factores irritantes locales, ¿sí? Que en este caso pueden ser como fuente local, irritante local, lo más importante que va a ser la presencia de, bueno, el factor irritante inicial que ya está en la diapo, que es la placa bacteriana, ¿sí? La placa bacteriana o biofilm que se le dice ahora, nosotros tenemos que en un principio es una placa que es lábil, ¿sí? Pero si persiste durante los días y no se la remueve, esa se va estableciendo, va quedando bien adherida, se establece adyacente a los cuellos de las piezas dentarias y luego va penetrando a nivel del surco, ¿sí? Una vez que está establecida esa placa, va a ir desencadenando en principio una gingivitis y luego una periodontitis. Hay que tener en cuenta otros factores también que predisponentes, como la materia alba, el impacto de alimentos por malposición, o sea, la malposición dentaria. Muchas veces si una pieza dentaria retiene placa y queda a veces también, o pasa que en algunas piezas como los molares quedan retenidas las fibras de la carne o alimentos que sean así de una consistencia más fibrosa, se quedan retenidos y al retener la placa generan una inflamación en principio de la papila interdental o de la zona donde se generó esa retención de placa. La consistencia de los alimentos, en ese sentido, tenemos que ver que hay alimentos como blandos y pegajosos que pueden desencadenar mayor presencia de placa y que se relaciona en principio con caries, pero también podemos relacionar con enfermedad periodontal. La presencia de cálculos, porque el cálculo, acuérdense que es la calcificación de la placa bacteriana o del biofilm y que va produciendo una pérdida de hueso, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver cuando veamos bolsa periodontal cómo se va acompañando la presencia de placa en relación con la formación de la profundización del surco y formando la bolsa periodontal, que eso va a estar en relación con el cálculo. Cavidades de caries van a retener placa, ¿sí? Y esto va a predisponer a la mayor cantidad de enfermedad, tanto gingival como puede predisponer a enfermedad periodontal a la larga. La presencia del tabaco, el tabaco genera una hiperplasia, digamos, del epitelio, que por ahí muchas veces uno ve la clínica del paciente fumador y uno no ve una inflamación neta. ¿Por qué? Porque el epitelio, ¿sí? Está engrosado, entonces es como que no se trasluce esa inflamación que está pasando por debajo, pero uno toca o hace el sondaje y hay un sangrado, ¿sí? Entonces, esa característica va a tener la encía del fumador en general. La higiene mal adecuada, bueno, que se relaciona con la presencia de placa, materia alba. El tratamiento dentario deficiente, bueno, por ahí obturaciones, a veces cuando no se pule bien las obturaciones, vamos a ver que retiene mayor cantidad de placa. Como le digo yo, por ahí obturaciones desbordantes, va a retener también placa. Por ahí si no se usa una buena banda para separar o una matriz para separar una pieza dentaria de la otra, puede generar un contacto inadecuado que va a retener placa. Todo lo que haga que nosotros ocupemos o realicemos en cavidad bucal
puede tener una consecuencia. Si no está bien realizado o no se tiene en cuenta, puede retener placa que va a generar estas inflamaciones en principio gingivales. ¿Sí? Hablamos de hábitos parafuncionales, como ser el bruxismo, ¿verdad? También puede ser, por ejemplo, el colocarse algo. Por ahí hay algunos hábitos que los pacientes pueden tener. Hay veces que pasa el paciente que en vez de utilizar el hilo usa una bolsa, ¿sí? La bolsa de nylon para limpiarse los dientes, u otras cosas. Y por ahí ese hábito puede generar un tipo de trauma, ¿sí? Y en el caso del respirador bucal, que bueno, como no hay una respiración nasal correctamente, que sería lo ideal, respira por la boca, produce una desecación de la superficie, generalmente de los dientes anterosuperiores o a veces de la parte palatina de los dientes superiores, y esa desecación de la mucosa genera una inflamación por debajo en lo que sería el tejido conjuntivo. A modo sistémico, lo que podría pasar a veces es que tenemos factores endócrinos u hormonales, ¿sí? Como les decía yo, algunas deficiencias vitamínicas o deficiencias de proteínas, la malnutrición en general, ¿sí? Son factores que van a desencadenar que nuestro tejido conjuntivo que está ahí a nivel de la encía, por ahí propicie a la enfermedad gingival o la enfermedad periodontal. Hay fármacos específicos como ser la fenitoína, los anticonceptivos, o algunos también eh, para controlar la presión arterial, que van a generar agrandamientos gingivales. A veces pueden ser agrandamientos gingivales sin sangrado, es decir, como que aumenta la cantidad de colágeno, ¿sí? Como los anticonvulsivantes, u otras veces los fármacos como los anticonceptivos, que si son derivados de la progesterona, lo que va a suceder es que aumenta la vasculatura a nivel del tejido gingival, y entonces esta vasculatura aumentada o la microvasculatura aumentada va a hacer que cualquier proceso, presencia de placa, desencadene una gingivitis, ¿sí? Que eso es lo que se va a relacionar luego con lo que sería este, la gingivitis en relación a los fármacos, ¿sí? O los anticonceptivos. También hay factores hereditarios, trastornos del metabólico y alteraciones hematológicas. Dentro de las alteraciones hematológicas, lo que es importante remarcar es la presencia de la leucemia, ¿sí? Ya que a veces la manifestación primaria puede ser a nivel de las mucosas. Entonces es importante por lo menos reconocer que existe, ¿sí? Que puede estar pasando, ver que hay algo alterado y entonces a partir de eso podemos este, hacer los análisis pertinentes o las derivaciones. Dentro de lo que vamos a tener en relación a la presencia de placa bacteriana es la más común y la gingivitis de todos los días, que es la gingivitis marginal crónica, ¿sí? Nosotros vamos a tener, ¿cuáles son las consideraciones ¿cómo sería? De condiciones de tejido gingival sano. Cualquiera nomás, a ver, que se anime. Nosotros decimos que una encía está sana cuando Cuando observamos el aspecto de cáscara de naranja, bien, ese es uno. Color rosa coral. El color rosa Borde coral, en filo de cuchillo. Puntillado firme. puntillado firme y el borde del filo de cuchillo. Muy bien, ¿sí? Y este, la ausencia de sangrado, ¿sí? Entonces no tenemos que tener sangrado en esto, ¿sí? Entonces, acá nosotros estamos teniendo en esta imagen una encía sana. Sin embargo, acá vemos a nivel de los incisivos que tenemos la presencia de la inflamación localizada en la encía, que es marginal. Entonces, por eso ahí decimos que tenemos una inflamación marginal localizada, ¿sí?
justo me están llamando. Mandan. Y luego, fíjense en la diapositiva de abajo que hay una inflamación. ¿Cómo están los bordes, ese aspecto de filo de cuchillo? ¿Se mantiene o no? No, 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 profe. No. Entonces ahí vemos, fíjense cómo hay una pérdida de esa presencia de aspecto en filo de cuchillo y fíjense cómo se ve el aspecto, digamos. ¿Qué aspecto les da la superficie? más redondeado, Inflamado. inflamado. Más redondeado, más globoso, ¿eh? Se ve como globoso, ¿sí? Entonces eso le da la pauta de que hay un edema ahí. Entonces ahí estamos en presencia de una gingivitis marginal que va a estar generalizada. Fíjense que se ve varias papilas, no necesariamente tienen que ser todas, pero por ahí más de una de las piezas dentarias que esté comprometida. Fíjense acá abajo también, y acá ya hay un poquito de pérdida de tejido de soporte. A diferencia de esto que es muy puntual, ¿sí? Acá solamente vemos en relación a la pieza dentaria 11. Fíjense que acá se mantiene el aspecto del filo de cuchillo y en ese caso acá no. Entonces, si nosotros hacemos, acá colocamos revelador de placa, seguramente vamos a ver que la placa está bien en relación a los cuellos de las piezas dentarias, ¿sí? Por eso nosotros vamos a, si vemos que es eso y que no hay otra cosa, entonces estamos en consideraciones o en condiciones de definir que se trata de una gingivitis marginal crónica, ¿sí? A ver lo que sigue. Eso es en cuanto a el aspecto clínico, ¿sí? Como cambios clínicos, fíjense que vamos a tener el eritema. ¿Qué quiere decir eritema? Un color rojizo, ¿sí? Eritema marginal, de la encía marginal y papilar, ¿sí? La coloración va a ser rojo o rojo azulada, ¿sí? Cuando estamos ya en relación a esta gingivitis. Y eso se va a deber ¿a qué? A una vasodilatación, a la ingurgitación, digamos, de estos vasos sanguíneos, ¿sí? Y a la proliferación de vasos. Todo esto me va a dar o se va a relacionar con este cambio clínico. La tendencia en sangrado se va a dar ¿por qué? O sea, nosotros vamos a ver un sangrado porque el epitelio no va a estar continuo, va a haber a veces edema intercelular, o sea, una esponjiosis, y el epitelio no está correctamente unido, y en algunas zonas puede ser que cuando colocamos el instrumental del periodontal, la sonda periodontal, vamos a generar un sangrado, ¿sí? Vamos a ver la tumefacción. La tumefacción se correlaciona con lo que sería la congestión o el edema, ¿sí? Tumefacción quiere decir, acuérdense que es un aumento de tamaño, ¿sí? Y entonces ese contorno, digamos, en filo de cuchillo, como veíamos en la imagen anterior, no se mantiene, ¿sí? La encía está tumefacta, está edematizada. Y desaparece el punteado gingival. ¿Por qué va a desaparecer? Y por el edema. Entonces todo el tejido fibroso, digamos, del tejido conjuntivo, se va a borrar, no van a dejar de existir las fibras, pero va a aumentar la cantidad de tejido que está entre las células y las fibras, y por eso entonces vamos a ver ese aspecto, ¿sí? Y el aspecto de cuero, de consistencia firme, cuando ustedes tocan, en ese caso se va a dar en algunos casos una gingivitis. Vamos a tener esta gingivitis edematizada y con las encías globosas cuando se debe a un proceso inflamatorio. Y un aspecto de cuero o de consistencia firme cuando se debe a, por ejemplo, por fármacos o la gingivitis que va a ser hereditaria, que vamos a ver ahora más adelante, ¿sí? Si ustedes ven acá en la imagen que está a la derecha, vamos a ver dos papilas gingivales, ¿sí? En donde acá estaría lo que sería el surco y esto sería eh, la vertiente externa, digamos, del surco en salud, ¿sí? Acá lo que se pone de manifiesto simplemente es los vasos sanguíneos, ¿sí? Fíjense
vascularización normal y cómo ante un proceso inflamatorio la presencia de placa aumenta la vasculatura a nivel de donde esté la presencia de placa. Supongamos que está acá en el surco, próximo a la pieza dentaria, entonces toda esta zona aumenta esa vasculatura, ¿sí? Hay mayor vasodilatación, hay neoformación de vasos si es una lesión crónica, entonces todo eso predispone a esa inflamación o eso se corresponde con el color, digamos, rojo azulado. ¿Entienden hasta acá, chicos? O sea, ¿me siguen? Sí, profe. Sí. Ok, veamos. Vamos a ver que la gingivitis, esto lo tienen en el manual, no sé si está en el aula ya cargado o se los va a cargar si no está habilitado todavía. Vamos a ver que podemos ver la gingivitis, podemos dividirla en etapas, ¿sí? O hasta la enfermedad periodontal. En principio, una lesión inicial, donde ¿qué va a pasar? Una presencia de placa, ¿sí? Va a desencadenar que el epitelio del surco, donde las uniones celulares no están bien, digamos, establecidas, no es como las uniones que tenemos acá por medio de caderinas, sino que las células que están unidas acá permiten el pasaje de células inflamatorias. En este caso, como va a ser una inflamación inicial, ¿cuál es la célula que va a salir? ¿Cuál les parece? Dentro de los glóbulos blancos, digamos, ¿cuál es la primera que va a la acción ante alguna infección? Digan nomás, no importa si se equivocan, ahí vamos a ir viendo y no pasa nada. Los leucocitos, los polimorfos nucleares. Muy bien, polimorfo nuclear, ¿sí? Y dentro de los polimorfos nucleares, recuerden que los neutrófilos, ¿sí? Entonces, en principio, la presencia de placa va a alertar a las células del epitelio del surco que están en comunión, digamos acá, muy próximas a los vasos sanguíneos que están en el tejido conjuntivo y va a permitir el pasaje o va a actuar como estímulo quimiotáctico para que las células inflamatorias, neutrófilos en este caso, migren hacia la zona de la placa o hacia la zona del biofilm, ¿sí? Va a desencadenarse entonces de este modo un proceso inflamatorio agudo con la presencia de un poco de edema a nivel del epitelio del surco, perdón, acá, y la migración de estos leucocitos polimorfonucleares neutrófilos. ¿Está? Dentro de los polimorfos nucleares, acuérdense también que están los eosinófilos, pero que en este caso no van a intervenir o no tanto, ¿sí? Por eso es más para parasitosis o alergias. Luego, a los 4 a 7 días, es decir, a la semana, ¿qué va pasando? Se va a ir cronificando el proceso. Si persiste la presencia de placa bacteriana, es decir, que el paciente sigue sin cepillarse los dientes, lo que va a pasar es que estos neutrófilos van a ir quedándose acá a nivel del epitelio del surco y van a estimular ya a otras células que van a ser los macrófagos. Los macrófagos que son las células de la inflamación crónica, ¿sí? Lo cual va a producir una activación leucocitaria, entonces vamos a tener linfocitos que van a empezar a proliferar, a abundar a nivel del epitelio del surco y del tejido conjuntivo. Fíjense acá como en el esquema pueden apreciar la presencia de estas células que son los linfocitos, ¿sí? Hay algunos plasmocitos y los macrófagos que están activados. Ahora bien, todavía hay algunos neutrófilos, pero se va a empezar a reemplazar estas células por células inflamatorias de tipo crónico, ¿sí? A las 2 a 3 semanas, perdón, a las 2 o 3 semanas, ¿qué va a pasar? Fíjense que a nivel del epitelio del surco todavía tenemos algunos neutrófilos, porque es donde están las bacterias, ¿sí? Y los que son más idóneos para combatir las bacterias van a ser los neutrófilos, pero a nivel del conjuntivo, del tejido conectivo, vamos a ver muchos plasmocitos y linfocitos.
Es decir, que ya tenemos una lesión crónica establecida, ¿sí? Porque no se pudo eliminar el estímulo, persiste la placa, entonces ya hay infiltrado de tipo mononuclear, crónico, ¿sí? ¿Entendieron el proceso, chicos? Pues esto seguro que siempre son preguntas de examen. Vamos a Sí, ver profe. entonces ahora cómo las enfermedades, digamos, gingivales podemos relacionar con factores sistémicos. Como les digo yo, con el sistema endocrino vamos a tener la gingivitis de la pubertad y en el ciclo menstrual. ¿Qué pasa? Eh, Tanto en varones como en mujeres tenemos las hormonas que son esteroides, pero sobre todo, más que nada, la progesterona es la que se relaciona, ¿sí? Entonces, también vamos a justificar esto, lo que sería la gingivitis del ciclo menstrual. Eh, Estas hormonas, ¿sí? La derivada del cortisol, van a desencadenar un aumento en la vasculatura o en la microvasculatura, predispone a la formación de neocapilares, y entonces la presencia de una mínima cantidad de placa ya desencadenaría una gingivitis, ¿sí? Y la característica clínica va a ser lo mismo, o sea, ¿qué es lo que nos va a diferenciar a nosotros una gingivitis en un adulto, una persona adulta que en un adolescente? Y bueno, que vamos a ver como que es más exagerada, vamos a ver como que es un poquito más roja, mientras que en el adulto es un poco más rojo azulada, ¿sí? Y por otro lado, la presencia de generalmente en los adolescentes no se lavan los dientes, es como una pelea siempre con los chicos, que vamos a ver siempre la presencia de placa bacteriana, a veces abundante, a veces no tanto, pero generalmente el 80% de los casos van a ver bastante placa bacteriana, ¿sí? Eso genera entonces el edema de la gingiva y bueno, como consecuencia esta gingivitis de la pubertad. En la histopatología no vamos a ver mucha más diferencia que en otras gingivitis, ¿sí? Es más que nada por la clínica que nosotros vamos a hacer esa diferencia. Y la del ciclo menstrual, lo mismo. En este caso, se va a deber, digamos, al pico, cuando se produce la ovulación, que se producía el pico de la hormona LH. Entonces, vamos a tener en este pico aumento de la vasculatura, lo que aumenta, en este caso, el líquido gingival, el líquido crevicular, ¿sí? Y va a haber una propensión al sangrado. ¿Por qué? Porque está levemente inflamada, es decir, que las uniones del epitelio están más laxas, y por otro lado tenemos más vasos sanguíneos a nivel del tejido conjuntivo o microvasos, lo que genera este sangrado. ¿Se explica? ¿Me entiendo? ¿Me entienden, chicos? Todo más que nada es, o Sí, sea, profe. la clínica. Nosotros vemos acá, por ejemplo, un paciente adolescente que tiene ortodoncia, ¿sí? ¿Qué vemos acá? A ver si, esperen que mi puntero, ahí. ¿Qué se ve acá? ¿Qué es esto? Una retracción gingival. Acá. ¿Eh? Una retracción gingival. Al contrario, no está retraída la No, encía. no, no, está Placa, inflamada. Hay una inflamación y un poquito de hiperplasia gingival, pero sobre la pieza dentaria, ¿qué hay? placa bacteriana. Placa, ¿sí? Entonces, la ortodoncia es un problema para la parte periodontal o gingival, porque aumenta la superficie de la pieza dentaria que encima tiene todos estos recovecos que es para retener placa bacteriana básicamente, ¿sí? Entonces es una trampa para las bacterias, o sea, le sirve de nicho y para el paciente, bueno, es un problema, ¿sí? Porque encima que es un paciente generalmente adolescente que no quiere cepillarse los dientes, vamos a tener este problema, ¿sí? En el cual tenemos la presencia de placa y la gingivitis que va a estar este, generándose incluso un poco bueno, vamos a ver que está bien tumefacta, incluso hiperplasiada, hay una hiperplasia también acá del epitelio, del tejido. Eh,
que, bueno, muchas veces removiendo la placa se va a achicar. Y hay veces que como proliferan fibras también, luego hay que hacer una remoción quirúrgica de la gingiva, ¿sí? Imagínense esto y si es una paciente femenino, digamos sexo femenino, que está con su ciclo menstrual, que generó la ovulación el día anterior, entonces vamos a tener una encía más roja todavía porque acuérdense que aumenta la vasculatura, ¿sí? Y va a estar más propensa al sangrado. Entonces, eh, es importante reconocer esto, la fisiopatología, para que ustedes entiendan entonces que removiendo la placa, ¿qué pasa? Vamos a disminuir el factor irritante local, pero que si nosotros no, a veces no persiste, digamos, esta inflamación, como va a haber una proliferación fibrosa, vamos a tener que hacer una remoción quirúrgica, ¿sí? Y en este caso, fíjense que hay una inflamación gingival puntual de las piezas dentarias, pero solamente, digamos, en el sur, lo que sería el cenit, digamos, en las piezas dentarias, la porción más profunda del cuello, no así de las papilas, porque muchas veces el paciente no higieniza bien en esa zona. Entonces por ahí el paciente hace un cepillado, una técnica más horizontal, limpia así, en este sentido, y no hace con la técnica de Bas, que pasa por la unión del diente y la encía, o la técnica circular, ¿sí? Entonces, no hace una remoción en la parte del surco, ¿sí? Eso es importante, digamos, que repasen la técnica de cepillado con todos los pacientes y que la adecúen, digamos, a cada edad. Nosotros sabemos que a partir de los 9 años, ¿qué técnica de cepillado tienen que usar? ¿O qué técnica se recomienda? A partir de los 9. La de Bas. Técnica de Muy bien, técnica de base. Eh, Bien, que eso en realidad, bueno, en mi práctica, digamos, a veces recomiendo más la técnica circular porque he visto que los pacientes cuando usan la técnica de VAS hacen con mucha presión y a la larga terminan generando retracciones de la encía. Pero bueno, teóricamente, a partir de los 9 años, técnica de VAS, ¿sí? Pero remarcar en este caso que no tiene que ser una presión excesiva, sino que tiene que ser una presión suave o ligera, ¿sí? Moderada, digamos. Y menores tendría que ser la técnica circular y los más pequeños la técnica rectilínea. ¿Estamos? Bueno, seguimos con enfermedades que estén, o sea, gingivitis que están relacionadas con factores hormonales. Vamos a tener la del embarazo. Como les digo, hay aumento de la progesterona. Aumenta, digamos, acuérdense que durante el embarazo se mantiene el cuerpo lúteo, ¿sí? El cuerpo amarillo, que va a liberar la progesterona, que aumenta la vascularización. Y bueno, eso también aumenta a nivel gingival. Entonces, este, la inflamación hay siempre y cuando haya placa. Primero, no es que el paciente va a tener gingivitis porque está embarazada. No, o sea, la paciente tiene gingivitis porque hay placa y es más exagerada por el estado de su embarazo, digamos, ¿sí? No es que va a tener una gingivitis porque está embarazada en sí. O sea, el embarazo en sí no es una condición para que esté con una inflamación gingival, pero es un factor predisponente, en este caso sistémico, ¿sí? En cuanto a la histología, es lo mismo que todos, ¿eh? No es mayor complicación. Vamos a ver una inflamación crónica generalizada, ¿sí? En áreas puede haber inflamación aguda. Acuérdense que la inflamación no es algo que va a ser o agudo o crónico, sino que puede existir las dos cosas. El predominio va a ser crónico, por eso es inflamación crónica. Y lo que va a caracterizar, bueno, ser el edema, la congestión y la angiogénesis, es decir, la producción de vasos sanguíneos. En el epitelio vamos a tener, así como veíamos en la inflamación crónica, zonas acantóticas, es decir, del epitelio que está engrosado, otras zonas donde está atrofiada, y el edema va a haber intra y extracelular. Y bueno, por debajo vamos a ver el granuloma piógeno del embarazo.
Creo que este es un preparado que ustedes ya vieron, digamos, cuando veíamos ejemplos de inflamación crónica, pero básicamente eh, el granuloma piógeno es un agrandamiento, un épulis, es un agrandamiento gingival, fíjense que es un agrandamiento exofítico porque crece hacia afuera, ¿sí? Cubre la pieza dentaria, ¿sí? En principio es hasta la mitad y bueno, después puede cubrir hasta toda la pieza dentaria. Está relacionada a veces con el ciclo menstrual o a veces, más que nada, a veces con el embarazo, en pacientes que están embarazadas. No quita que pueda aparecer en algún otro tipo de paciente, pero el 90% de los casos hasta ahora es siempre en pacientes embarazadas, ¿sí? Es un tumor, o sea, es una lesión tumoral. ¿Por qué decimos que es un tumor? Porque es un agrandamiento, ¿sí? Eh, en este caso, del tejido gingival, localizado a veces en el espacio interdental, pero fíjense que ya va abarcando toda la pieza dental, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Como es una lesión exofítica, a veces puede ser que el paciente se muerda. Entonces, lo que va a suceder ahí es que va a haber procesos inflamatorios crónicos de esta hiperplasia gingival y en la zona donde se muerde, donde se lesiona, va a haber inflamación aguda. Acá vemos lo mismo. Fíjense que sobre una base de una gingivitis ¿eh? crónica hay una hiperplasia gingival localizada, un épulis, ¿sí? Que haciendo la biopsia podemos determinar que se trata de un granuloma piógeno. Acá, esta encía que está entre los dos incisivos, entre el 11 y el 21, no vamos a biopsiar. Esto en todo caso sí se puede llegar a biopsiar. Pero lo primero que hay que hacer acá es hacer la remoción de la placa, corregir las restauraciones que actúan como irritantes, factores irritativos locales, y de esa forma, una vez que eliminamos todos los factores locales y a nivel sistémico, bueno, ya está controlado, entonces si persiste la lesión, ahí sí se hace la remoción. ¿Está? Y bueno, como patología sistémica también es importante reconocer la presencia de esta entidad que es la gingivitis de la leucemia, ¿sí? Eh, que sucede en pacientes que tienen leucemia, puede ser la aguda, monocítica o la mieloide, en donde a veces hay falta de leucocitos o los leucocitos en realidad, acuérdense, las células blancas están alteradas, entonces no tienen una función, ¿sí? Si no tienen función las células blancas, ¿qué pasa? No tenemos defensa y al no tener defensa, la encía o el organismo está propenso a la infección. Entonces el paciente en realidad desencadena este, una inflamación que va a ser ineficiente. En este caso va a haber una inflamación de tipo más pareciera aguda. Generalmente aparece toda la línea gingival inflamada, ¿sí? Y que uno toca y empieza a sangrar. Empieza a sangrar y no hay necesariamente mucha presencia de placa, pero es una inflamación generalizada de toda la encía, ¿sí? Pacientes generalmente jóvenes y bueno, que eso ya primero tiene que hacer un tratamiento con el médico, ¿sí? Si la primera manifestación es en boca, y ustedes ven, lo que hacen es pedir un laboratorio. En el laboratorio va a salir ya el informe de los neutrófilos, digamos, que están alterados, o la serie blanca, alguna de las series blancas. Entonces ahí se hace la derivación al hematólogo o al oncólogo directamente. Y si hacemos una biopsia, ¿qué es lo que vamos a observar? Leucocitos que están inmaduros, ¿sí? Infiltrados de células leucémicas, que serían los leucocitos inmaduros, edema, congestión vascular, y el epitelio puede haber úlcera. O sea, el epitelio está muy frágil, cualquier cosita o irritante hace que sangre, ¿sí? Ahí hace referencia que hay variantes hiperplásicas, es porque en el cual hay veces, que no es lo normal, pero puede pasar que pase lo contrario, que el epitelio no esté frágil, sino que esté hiperplásico, ¿sí? Pero de igual modo, ustedes hacen la biopsia y va a sangrar mucho. Bueno, dentro de las gingivales, enfermedades gingivales no inducidas por placa, pero están modificadas o
predispuestas por medicamentos. Tenemos lo que serían los anticonceptivos orales, las ciclosporinas, que son los inmunosupresores, la nifedipina, que es un vasodilatador, que sería para pacientes con hipertensión, y los anticonvulsivantes, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en estos casos? Viene el paciente, tiene la hiperplasia gingival, los agrandamientos gingivales, que se relacionan, ustedes le preguntan en la historia clínica qué medicamento está tomando, y bueno, y es un trasplantado, y bueno, está tomando la ciclosporina justo, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, tratamos de aliviar los síntomas, ¿sí? Tratamos de remover la placa, en el caso de que sea muy grande la gingiva, se hace una gingivectomía, pero como continúa con el fármaco, va a seguir creciendo, entonces cada tanto se hacen gingivectomías programadas, y en el momento que se pueda, se reemplaza ese medicamento o se avisa al médico si se puede reemplazar o suspender, ¿sí? Pero obviamente eso va a depender de las consideraciones clínicas. En caso de los pacientes que tienen convulsiones o los pacientes que están inmunosuprimidos porque tienen algún tratamiento, va a ser difícil. Pero por ahí, los pacientes que son hipertensos, sí se puede tratar de pedirle al médico que reemplace la nifedipina por otro tipo de, de medicamento para la presión, ¿sí? Bueno, como acá les dice la histología, vamos a ver una hiperplasia del tejido conjuntivo y del epitelio. Vamos a ver que crece tanto por vestibular y a veces también por lingual. Generalmente siempre se afecta más vestibular y de los dientes tanto superiores como inferiores. Al punto que llega a el borde de la pieza dentaria y bueno, le complica al paciente para su alimentación. Entonces hay que hacer este, la gingivectomía. Antes de cortar la encía, ¿qué harían ustedes con el paciente? ¿Le pedirían algún estudio? Sí. ¿Qué estudio podrían llegar a pedir? ¿Qué es importante? Si están por cortar la encía, si están por dejar ahí ¿El una herida, laboratorio? claro, vamos a pedir un laboratorio, o sea, vamos a pedir un hemograma para ver cómo están las células blancas, que estén bien en valores normales, y por otro lado el tiempo de coagulación, ¿sí? Porque si vamos a dejar un lecho cruento, no vamos a entrar a cortar encía si después el paciente no coagula, ¿sí? O tiene un tiempo de coagulación más retardado. Entonces, es importante hacer tengan en cuenta, digamos, de que si van a hacer eso, hagan un tiempo de coagulación, ¿sí? Para no entrar a complicarse porque después empieza a sangrar, sangrar, sangrar y no para el sangrado, ¿sí? ¿Qué es lo que les puede pasar por ahí si es una leucemia hiperplásica? ¿Sí? Empieza a sangrar y es muy difícil cortar el sangrado. No es imposible, pero no es fácil. ¿Está? Bueno, y después tenemos la fibromatosis gingival hereditaria que no está inducida por placa, ¿sí? Es un paciente que viene con una hiperplasia gingival, como ven acá, fíjense que la encía se ve muy agrandada, fibrosa, ¿sí? Más allá de que se ve que hay una mala oclusión acá, una sobremordida, una mordida cubierta, pero fíjense que la encía está como fibrosa, ¿sí? Agrandada, semejante a la que vimos recién, que es por medicamentos, ¿eh? Pero esta es como un poquito más lobosa. Y aparte el paciente acá en este caso no toma medicamentos. Entonces ahí descartamos que no toma medicamentos y hacemos este diagnóstico que se trataría de la fibromatosis gingival hereditaria. Hacen una histología y van a ver el aumento de colágeno a nivel gingival. ¿Sí? Esto es lo que vemos en el corte histológico. Va a haber una acantosis o acantopapilomatosis, el infiltrado de tipo crónico y la presencia de fibras abundantes.
Acá mayor aumento en la porción del epitelio. Fíjense que esto es una encía, por eso hay una paraqueratosis en la superficie. Fíjense que tenemos nuestro epitelio y ustedes pueden ver la separación entre las células. Entre una célula y otra, ven la separación, ¿sí? Como una línea blanca, se distinguen acá en esta zona, y eso es el edema intercelular o espongiosis. Y van a ver que hay como puntitos azules que corresponden a los linfocitos, que van del epitelio, del conectivo al epitelio. Y acá en esta zona hay una zona más rosadita donde se puede detectar la presencia de fibrosis. A mayor aumento, vemos, fíjense que acá tenemos los núcleos de las células del epitelio, que se ven como unos núcleos más azules o violeta claros, redondeaditos, pero vemos también que entremezclados con estas células del epitelio hay estas celulitas que tienen el núcleo más pignótico, ¿sí? Que corresponden a los linfocitos, que van yendo del epitelio, del conectivo hacia el epitelio, ¿sí? Eso se denomina exocitosis. Vemos los vasos sanguíneos, ¿sí? Hay acá algunas células, estos que están acá, que son los eosinófilos, polimorfos nucleares. Acá hay un neutrófilo. Pero, ¿qué es lo que pasa acá? Hay que ver cuál es lo que predomina. Acá predomina un componente más de tipo crónico, ¿sí? No tanto el agudo. Entonces, por eso decimos que es una inflamación más de tipo crónica. Todas las enfermedades o las patologías que persistan en el tiempo van a desencadenar en general una enfermedad o una periodontitis crónica, o una inflamación de tipo crónico. Fíjense acá, ¿sí? La paraqueratosis, por eso se ve un poquito más rosado. Ven acá en la célula del epitelio, miren el núcleo, ¿sí? Que es prominente, relación del núcleo y el citoplasma más o menos está acorde. Acá hay otro. Y acá tenemos los linfocitos que están migrando hacia el epitelio. Fíjense que el núcleo, ¿sí? Y este núcleo es distinto, ¿sí? Estos como más chiquititos, ¿está? Y vean que hay espacio entre una célula y otra, esto es espacio en blanco, que es lo que se denomina la espongiosis, el edema intercelular. Entonces, hasta acá es lo que veíamos de enfermedad gingival, ¿sí? Vamos a ver lo que es la enfermedad periodontal. Nosotros tenemos que la enfermedad periodontal puede, en general, evolucionar a partir de una gingivitis, ¿sí? La presencia de placa en el surco va a hacer que, persistiendo, se genere una profundización patológica del surco, lo que se denomina periodontitis, ¿sí? Y si esta periodontitis va acrecentándose, va perdiendo o va disminuyendo el hueso alveolar y va a desencadenar la pérdida de la pieza dentaria. Acuérdense que, como les decía yo, este, la periodontitis es la causa más común de exodoncia en países desarrollados, ¿sí? Y en los países subdesarrollados, como el nuestro, sería primero la caries y después la periodontitis. Hablamos de profundización patológica del surco cuando hablamos de enfermedad periodontal, porque recuerden que en el surco, ¿sí? Se va a ir depositando este cálculo o esta placa, que luego se calcifica, cuando queda establecida, y va a predisponer a esta profundización hacia apical, digamos, ¿sí? Hacia el ápice o hacia el hueso. Y la pueden ser de dos formas: con una reabsorción del hueso horizontal, que sería que la bolsa siempre va a quedar por arriba de la cresta ósea, entonces sería una bolsa supracrestal, o puede ser que produzca una reabsorción vertical del hueso, entonces vamos a tener una bolsa infracrestal, que nosotros vamos a tener esta pérdida de hueso a nivel de la vertiente, digamos, a nivel de la bolsa, ¿sí? La profundización de este surco. Y hay veces que hay que tener en cuenta, digamos, esto, porque luego es importante que una vez que el hueso se reabsorbió, o sea, esto tendría mejor pronóstico que esto, una vez que el hueso se reabsorbió es muy difícil recuperarlo, ¿sí?
Entonces, si se reabsorbe mucho la pieza dentaria, va a llegar a un punto en el que empieza a tener movilidad y una vez que tiene movilidad, bueno, ya esta sobrecarga de fuerza va a desencadenar la pérdida de la pieza dentaria, a tal punto que a veces el paciente mismo se saca la pieza dentaria, ¿sí? Porque le molesta mucho. Histopatológicamente, ¿qué es lo que va a pasar? Recuerden de las fases de la lesión establecida, vamos a ver que hay una profundización, se rompe el epitelio directamente, el infiltrado inflamatorio migra hacia lo que es el espacio periodontal, genera la reabsorción del hueso, no solo del hueso, sino de las fibras que anclan el hueso a la gingiva o de la gingiva hacia el hueso, y también produce la reabsorción de las fibras del ligamento periodontal. Entonces acá hay una lesión, digamos, periodontal, en donde tenemos infiltrado de tipo crónico que se encuentra tanto en el espacio periodontal como en el tejido conjuntivo circundante al hueso, con reabsorción del hueso, porque este medio ácido que se va a desencadenar va a producir la pérdida del el calcio que va a tener el hueso, y de esa forma vamos a ir perdiendo el anclaje de la pieza dentaria y bueno, se va a producir la movilidad de esta pieza dentaria. Vamos a ver que en la bolsa periodontal tenemos una zona de pared que va a ser pared cementaria porque está adherente al hueso, perdón, al cemento de la pieza dentaria, y donde vamos a ver cemento que está rugoso por la presencia de cálculo. Puede haber cálculo que esté recubierto por placa, puede ser que haya placa que no esté adherida, que esté por ahí libre, ¿sí? Vamos a ver todavía alguna adherencia del epitelio hacia el tejido cementario y fibras de tejido conjuntivo que están semi-destruidas, perdón. Acá es lo que vemos en la histología. Y esto es lo que vamos a ver seguramente en el preparado. Fíjense, esto sería ¿qué cosa? Lo que está acá. Esto, ¿qué les parece que es? Bueno, esto es la pieza dentaria, chicos, ¿sí? Esto es la pieza dentaria, esto es dentina y esto es cemento. Cemento, acá vemos cálculo, fíjense que se ve bien violeta, que este está libre y este está adherido al cemento, ¿sí? Y ven el cálculo, este que decían, el cemento rugoso, porque tiene un poquito de cálculo adherido en la superficie, ¿sí? Y acá, un poquito de cemento que está discontinuo, como irregular, incluso puede haber caries de cemento que esté en esta zona. En este caso no se ve, pero puede haber. Y acá hacia apical vamos a ver lo que sería el epitelio del sur, con esta zona, se persiste, acá está como ulcerado, fíjense que está discontinuo este epitelio, ¿sí? Y más hacia apical vamos a ver la presencia todavía de fibras de colágeno, que serían las fibras del ligamento periodontal. Hacia lo que sería el vértice, digamos, de la papila, vamos a ver el epitelio que está acantósico y un infiltrado, fíjense que es muy abundante, por eso se ve bien azul, bien oscuro en esta zona que corresponde al infiltrado mononuclear. Más hacia apical vamos a ver otra vez la presencia del cálculo, el cemento, ¿sí? Acá podría haber un poquito de caries, por eso se ve así roto. Vamos a ver el epitelio que casi no se ve, o sea, está adelgazado, está atrofiado nuestro epitelio del surco, ¿sí? Con las ulceraciones, por eso hay pérdida del epitelio, por eso está ulcerado. Y esto es lo que hace que, por ejemplo, cuando uno ponga la sonda sangre, porque acá el tejido conectivo ya se conecta con esta bolsa y se produce el sangrado. Y este es el extremo apical, donde van a ver el cálculo que está adherido al cemento, cálculo libre, cemento radicular, dentina. Van a ver las fibras de colágeno que se persisten, pero ya a este nivel hay reabsorción, digamos, pérdida de las fibras. Acá vemos el epitelio que está más o menos conservado, el epitelio del surco, y acá ven el infiltrado, todos estos puntitos azules, ¿sí? El infiltrado crónico. Acá ven que el epitelio no está continuo, sino que está discontinuo, por eso decimos que hay una ulceración, una
atrofia del epitelio con ulceración del epitelio, ¿sí? Y acá hay algunos poquitos de sangrado, de hemorragia, ¿sí? De eritrocitos extravasados. Lo mismo, más general, y a mayor aumento la zona del cálculo, del cemento, de la dentina, ¿sí? Y la zona del epitelio, acá está bastante borrosa esta imagen, pero fíjense que el epitelio está como adelgazado, hay la formación de vasitos sanguíneos o vasos sanguíneos que están dilatados y como puntitos azules que corresponden a los del infiltrado crónico mononuclear. Bueno, dicho eso de lo que es la bolsa periodontal, la enfermedad periodontal, podemos, sin necesidad de diferenciarla, determinar que hay dos tipos, aguda y crónica. La crónica es la que evoluciona de la gingivitis y se da por la presencia de placa y cálculo que no es removida durante un periodo de tiempo que, bueno, abarca más de una semana, ¿sí? Entonces, persiste esta placa y ¿qué va a pasar? No va a haber una salud periodontal, vamos a tener una enfermedad periodontal. Esta enfermedad va a ser crónica porque persiste en el tiempo, ¿sí? Y va a producir la reabsorción del hueso generando estos espacios en las troneras, ¿sí? Donde el paciente puede pasar fácilmente los cepillitos interdentales, pero lo importante es remover en este caso el cálculo, ¿sí? Tanto supra como subgingival seguramente, y la placa. Entonces, lo importante siempre va a ser hacer una correcta terapia básica, una correcta terapia de higiene. Remover lo que podamos remover y eliminar restauraciones que estén mal hechas, y bueno, darle tiempo a que el tejido vuelva a ponerse, a sanar, ¿sí? Y a recuperarse. La periodontitis, según su distribución, va a poder ser una localizada cuando abarca un par de piezas dentarias o una pieza dentaria sola, o generalizada, como en este caso, que abarca varias piezas dentarias, si no es a todas, ¿sí? Y de acuerdo a la gravedad de la pérdida de inserción, va a ser leve, moderada o grave, ¿sí? En donde leve es de 2 a 3 milímetros de pérdida de inserción, ¿sí? Y ya más de 3 va a ser moderada y grave cuando tenemos una movilidad marcada de la pieza dentaria. Y como periodontitis agresivas, las que serían las agudas, en este caso se refieren a enfermedad periodontal eh, juvenil localizada, se refiere a juvenil porque afecta generalmente a pacientes jóvenes, menores de 30 años, ¿sí? De 20, donde afecta sobre todo los incisivos y el primer molar. Como ven acá, fíjense, en el primer molar hay una pérdida, digamos, vertical de hueso, ¿sí? Y clínicamente acá nosotros vamos a ver como un edema, ¿sí? De la papila, pero que cuando hacen un sondaje hay pérdida de inserción. Entonces, es una entidad, digamos, que se relaciona con una bacteria específica, el Actinomycetes comitans, afecta a pacientes jóvenes y sobre todo incisivo y primer molar. Entonces eso va a ser para el diagnóstico, ¿sí? Es localizado. Pero hay una versión también generalizada. Dentro de lo que serían periodontitis crónicas generalizadas, vamos a ver la periodontitis agresiva generalizada, tenemos la juvenil generalizada o la periodontitis de avance rápido, que en realidad esta de avance rápido no necesariamente tiene que ser en jóvenes, para diferenciarla de la juvenil, ¿sí? Sino que simplemente es una periodontitis que empieza, pero una vez que inicia, se desencadena en el transcurso de unos poquitos años. Y se da esto, una pérdida generalizada del nivel de inserción con bolsas bastante profundas, sangrado bastante profundo, profuso, digamos, y en el cual el paciente, bueno, genera una malposición de las piezas dentarias, lo que genera un trauma oclusal, lo que predispone a que se reabsorba más rápido aún el hueso y genere la pérdida de las piezas dentarias de modo temprano.
Bueno, dentro de la clasificación tenemos también que tener en cuenta las enfermedades necrotizantes, ¿sí? Enfermedades que afectan al periodonto. Vamos a ver la que afecta a la gingiva, que va a ser la gingivitis úlcero necrotizante, que como etiopatogenia va a tener un bacilo fusiforme y la Borrelia vicenti. Ese es la etiología bacteriana, ¿sí? Pero también tenemos el estrés, también genera la aparición de esta gingivitis necrotizante, la mala higiene bucal, ¿sí? Y entonces vamos a tener entonces no solamente causas, digamos, de la bacteria, porque puede tener el paciente bacteria, pero no desencadenar esta enfermedad, sino también tiene que tener un estrés y eh, emocionalmente, como dice, hay causas emocionales, por ahí también puede ser un poquito la depresión, ¿sí? O sea, cualquier afección emocional que genere disminución del sistema inmunitario. Y la presencia de placa bacteriana va a ser, bueno, relevante en estos casos. Fíjense que la gingivitis necrotizante lo que va a poder hacer es que la papila interdental empieza con la pérdida, pero en este caso ya es una gingivitis necrotizante ya generalizada, no es solamente de una sola papila, sino que abarca varias piezas dentarias y este es un dolor quemante, desesperante, que el paciente va a la consulta, más o menos le digo yo, llorando, porque no puede comer, no puede hacer su vida normal porque está con mucho dolor. Entonces es un paciente que hay que tratarlo, primero darle una contención emocional por el hecho de que está con mucha angustia el paciente y bueno, y tratar de calmar esa sintomatología con analgésicos, con buches con algún colutorio que tenga antiinflamatorio, ¿sí? Hay que remover la placa que esté bacteriana, digamos, que esté ahí localizada, trabajar con anestesia y bueno, darle tiempo porque una vez que se forman estas úlceras, remiten, ¿sí? Así que es cuestión de tener paciencia y llevar calma al paciente. Bueno, la evolución clínica tenemos. En principio es lo que sería una gingivitis necrotizante, va a ser la necrosis de la punta de la papila, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si la lesión persiste puede abarcar a toda la papila, ¿sí? Incluso todo el margen gingival, que es lo que teníamos nosotros en este caso, ¿sí? No solamente la papila, sino que todo el margen gingival se ve afectado. Bien. La necrosis luego puede extenderse hasta lo que es la encía insertada, es decir, todo lo que sería la encía que está adherida al hueso, o puede propagarse incluso hacia la mucosa vestibular, exponer el hueso y perforar la piel. Entonces acá, ya cuando se compromete la encía insertada, el ligamento periodontal, tenemos una periodontitis úlcero-necrotizante, y cuando hay una perforación de la mejilla y del hueso, vamos a tener una NOMA, se llama, ¿sí? Ahora vamos a ver el caso. Esto es la histología donde vamos a ver que el epitelio se interrumpe, hay una úlcera y hay un exudado acá fibrino leucocitario. O sea, acá vemos leucocitos y tejido fibrinoide, fibrina, ¿sí? El epitelio se rompe y, bueno, es como una zona muy sangrante, muy, bueno, como quedas puesto el nervio, muy dolorosa, ¿sí? Un dolor quemante. En acá, lo mismo, el epitelio está roto y acá está cubierto por el exudado. Acá vamos a ver la presencia de algunos microorganismos que dentro de eso tendríamos que ver la bacteria Borrelia y el bacilo fusiforme. Eso lo habrán estudiado también en microbiología. Acá ven el exudado, fibrino leucocitario, ven los leucocitos, los puntitos azules, que cubre el área del tejido conectivo expuesto, y acá está el epitelio. Pero ven, como es un proceso agudo, por eso se ve muy rojo, muy desordenado todo, ¿sí? Acá vemos el epitelio, fíjense esto, todo esto es el epitelio, ¿sí? Y acá, este epitelio está discontinuo, roto, y acá vemos el exudado. Fíjense que acá tiene un poquito más de hemorragia, incluso esto rojo corresponde a hemorragia.
Como les decía yo, tenemos luego la periodontitis necrotizante, ¿sí? Que es la continuación de lo que sería la UNA, y que puede ser relacionada al SIDA o en pacientes que no tengan SIDA, ¿sí? Muchas veces esta enfermedad se da en pacientes que son malnutridos, ¿sí? Y esto se estudia, o en la bibliografía lo estudian en África, pero con el nivel de malnutrición que hay en Argentina, no es poco común que se encuentre. O sea, hay casos de acá, o sea, acá se dieron casos. Y estos son casos, por ejemplo, este sí es un paciente que me llevó a la consulta y fíjense cómo hay pérdida, digamos, de lo que es la papila y hay pérdida de inserción. O sea, acá tenemos una periodontitis, si hacen profundidad de sondaje, hay una pérdida de inserción. Entonces acá tenemos una periodontitis necrotizante. Fíjense cómo hay placa, hay una pseudomembrana también acá cubriendo, ¿sí? Y la papila se perdió completamente. Y es generalizado, o sea, en todo el sector antero superior, ¿sí? Pero pueden ver que hay mala higiene también acá por detrás. Paciente con mucha sintomatología dolorosa, dolor quemante. Acá también, fíjense en esta zona, como hay una pérdida, digamos, todo esto que está blanco amarillento, ¿sí? Es una zona de necrosis. ¿Sí? Está necrosado tu hueso, la encía, o sea, y es un dolor muy feo, el paciente sufre mucho. Entonces hay que saber cómo primero diagnosticar para después tratar y llevar calma al paciente lo antes posible, ¿sí? No va a ser rápido, pero lo antes posible. Y acá tienen lo que es el noma, que es cuando la extensión de la necrosis abarca tanto hueso como la mejilla y se expone, ¿sí? La infección, digamos, se propaga del hueso de la encía hacia los maxilares, ¿sí? Hacia la mucosa. Ya se imaginan, digamos, que si no se trata, puede desencadenar en el óbito del paciente, no necesariamente, pero generalmente son pacientes que están muy mal nutridos. Bueno, y dentro de la clasificación también teníamos los abscesos periodontales o las lesiones endoperiodontal. A veces pueden haber abscesos. Acuérdense que el absceso, que es una colección purulenta, una cavidad neoformada, y bueno, que vamos a tener infiltrado polimorfonucleares, va a haber la congestión vascular, ¿sí? Y edema tanto intra como extracelular con leucocitos, y la zona de úlcera, bueno, a veces está, a veces no, depende. En el caso de que se trate, por ejemplo, allá hay una inflamación del saco pericoronario, ¿sí? Del capuchón pericoronario con absceso. Esto es algo común en los terceros molares, pero puede pasar en cualquier erupción de pieza dentaria, ¿sí? El absceso periodontal, que se va a dar por la bolsa periodontal, a veces en un avance agudo, y no puede drenar, se cierra y forma un absceso periodontal. Y también puede haber, por algún tratamiento de conducto, que se genere un absceso en el ápice o en algún conducto lateral, y que produzca un absceso del periodonto que, bueno, que se vea hacia vestibular. Ustedes ponen, digamos, un conito por la boca de la fístula y va a sacan la radiografía y van a ver hacia dónde va esa boca de fístula, hacia dónde va esa colección purulenta, y les va a decir cuál es la causa o cuál es el diente causal, digamos, de esa fístula, de ese absceso. Perdón. ¿Alguna pregunta, chicos? Son cuestiones que van a llegar al consultorio, que van a pasarle, que van a ver. Bueno, como mención, digamos, tenemos que ver también que esto puede pasar o afectar a los implantes dentales, ¿sí? Entonces, lo ideal que nosotros tenemos, esto es un implante, lo que se ve en negro es el implante, y que el implante forme hueso alrededor, ¿sí? Entonces, acá hay una osteointegración, y en este caso hay una fibro-osteointegración porque hay tejido fibroso al lado, pero fíjense que está
el hueso respeta las trabas, entonces este hueso, este implante no va a tener un anclaje, perdón, no va a tener movilidad, ¿sí? O sea, o sería mínima, que esto sería como en el hueso, la pieza dentaria. Esto sería lo ideal. Pero ¿qué pasa si el paciente no tiene una buena higiene y puede desencadenarse una periimplantitis? ¿Sí? En principio vamos a tener una mucositis. La mucositis es la inflamación del tejido gingival que rodea los implantes, es decir, como una gingivitis, pero de los implantes, que a veces cuando tenemos sobredentaduras sucede esto, ¿sí? Que es importante que cada tanto se haga una higiene para que quede todo de un rosa pálido, ¿sí? O a veces, cuando es muy puntual también, puede suceder algo como esto, o sea, una inflamación, en este caso sangrante, en relación a este diente que tiene una corona de implante, o sea, por debajo hay un implante. Y la periimplantitis cuando hay una pérdida de hueso, fíjense acá cómo se exponen varias espiras del implante. O sea, acá tenemos más de la mitad de nuestro implante ya expuesto a lo que sería el medio bucal. ¿Sí? Acá tenemos este surco, al estar en el surco ya está expuesto al medio bucal, o sea, se considera eso. Hay que ver, fíjense, el brazo de palanca que genera esto al morder puede comprometer la estabilidad del implante en el maxilar. Bien. En cuanto a la bibliografía, van a tener dentro del aula el cuadernillo de enfermedades gingivales y periodontales. También pueden ver el Cabrini y el Carranza, que son, el Carranza es perdón, de periodoncia, para ir viendo bien cada uno de las enfermedades o de las entidades. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda, chicos. Disculpe, doctor, quiero preguntarle algo, pero no referente a la clase, sino sobre mañana. Dígame. Ya, ¿Mañana solamente tendremos virtual o también el presencial? no solo